Gracias por el esfuerzo tan grande que ustedes hacen. Hay hermanos que ya nos habíamos conocido en otras ocasiones, que estuvimos por aquí. Otros hermanos nos hemos conocido en esta mañana. De verdad, muchísimas gracias. De verdad que no tenemos palabras para agradecer el esfuerzo tan grande que ustedes hacen para venir a eventos, ¿no? A reuniones como estas. De verdad que el Señor les bendiga y que sea recompensado el esfuerzo que ustedes hacen. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. ¿Quiénes estaban ayer aquí? Que levanten la mano. Bueno, Un buen grupo. Casi la mitad. Qué bueno. Dios les bendiga. Amén. Estoy muy agradecida, como decía el pastor, pues, ¿qué podemos decir? Más que gracias, ¿no? Gracias por el esfuerzo que hacen, por venir de tantos lugares para saludarnos, para vernos, para escuchar la palabra, que es lo primero y lo más importante, Amén, ¿verdad? por supuesto. Y de verdad que estoy asombrada del amor que estoy viendo aquí en Las Vegas, en todas partes. Pero hay características, ¿no? Y son muy efusivos, será que vienen también de México. Bueno, estuvimos en México y vimos cómo era la gente, encantadora también, y bueno, en todas partes y todos los países, ¿verdad? Y hermanos que tienen ese amor a Dios y ese amor para nosotros, por el cual les doy muchísimas gracias. Sí, gracias a Dios. La palabra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no solamente esas palabras son para los que predican la palabra, son para cada uno de ustedes que hacen el pequeño gesto que hagan por el Señor. Ese es el trabajo para el Señor y no va a ser en vano. Espero que no sea en vano el esfuerzo que hicieron para venir aquí y estar con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gloria a Dios. Amén. Amén, qué bueno. Cuando uno va a un lugar por primera vez, como nos pasó la primera vez que fuimos a México, que nos sentimos desde el primer momento muy a gusto, pues uno tiene que informarse un poco antes, ¿no? Porque si no uno mete la pata sin querer. Me llevaron a un sitio y me dieron unos tacos. Estaban muy ricos, estaban muy bien. Veníamos con miedo porque nos dijeron que los mexicanos no comen picante, comen dinamita. Entonces siempre comíamos asustados y me decían, no, mire, este pica mucho, este pica un poquito más, y lo traían aparte, ¿no? Pero bueno, eso no fue el problema. La cuestión está en que se me acercó una gente y me dice, mire, hermano, esto, me dice, pastor, bienvenido y todo eso, ¿no? Estos son los tacos del pastor. Y yo le dije, pues, muchísimas gracias por haber hecho unos tacos en mi nombre, ¿no? El nombre del pastor. Y la muchacha me miró así como diciendo, este español está un poco allá, ¿no? Y me dice, no es que te lo hayan hecho a ti por ser pastor, es que se llaman los tacos del pastor. Y digo, vale, perdón. Ese fue mi primer día en México, ¿no? Hermanos queridos, de verdad que estamos tan agradecidos, tan contentos con el Señor. Es que yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es que no nos terminamos de creer todo esto. Tantas caras, tanta gente, tantos testimonios. Gente que incluso me ha dicho en estos días, tanto ayer como hoy, que, bueno, gracias al Señor estoy mejor de la garganta, ¿eh? Gracias a Dios. Ayer estaba hecho polvo, pero gracias a Dios, poquito a poco me voy recuperando. Gente que nos dice, yo me convertí con ustedes, yo me reconcilié con el Señor, yo estaba apartado del Señor hacía mucho tiempo y me reconcilié con el Señor. La verdad es que toda esta obra, ¿quién la ha hecho? Pero que no cabe la menor duda, es el Señor, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Mire, déjame el teléfono mío un momentito y cuídalo porque a ver si me lo van a robar. Porque esto vale oro, ¿no? No, es una broma. Mire, con este teléfono, el Señor ha hecho, está acoplando esto, el Señor ha hecho maravillas. Sin cámaras, sin focos, sin publicidad, sin shows, sin espectáculos. Yo lo ponía así, decía lo que el Señor me ponía en mi corazón decir, respondía a las preguntas cuando hacía el pastor online y todo aquello. ¿Y yo qué hacía? Nada, absolutamente nada. Predicar la palabra, orar, responder a preguntas. Y detrás era el Señor el que estaba haciendo la obra. Así que no hay ningún mérito personal en lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho es nuestra obligación, es nuestro deber. ¿De qué va a predicar un pastor? Sino de la Biblia, de la sana doctrina. No hay ningún mérito en lo que hacemos. Si algo ha sucedido, el que lo ha hecho y toda la gloria sea para Él, es nuestro Señor Jesucristo. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Así es, mi hermano. Así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Saben que uno de los temas que me gusta mucho tocar es el tema de los acontecimientos finales. Lamentablemente hay mucho desconocimiento. En todas las iglesias, en todas las denominaciones, no sé por qué, como que se ha ido abandonando este tema,
se le ha dado prioridad a otras cuestiones, no digo que no sean importantes, pero sin lugar a dudas, un tema que es fundamental que los creyentes oigan y que dominen es el tema de los acontecimientos finales. Por eso en su día el Señor nos permitió publicar un libro, que es el libro titulado Escatología Bíblica, donde podemos tener una base para poder interpretar adecuadamente esos pasajes bíblicos. El tema de los acontecimientos finales, sobre todo el tema de las profecías y del libro del Apocalipsis, sobre todo lo que asusta a la gente es el lenguaje. El lenguaje que emplea Juan, por ejemplo, cuando escribe el libro del Apocalipsis, no es un lenguaje, digamos, como el de los evangelios, ¿no? Muy facilito, muy sencillo de entender, sino que se emplean animales, se emplean colores, aparecen números, aparecen personajes casi de la mitología, como por ejemplo un dragón. Nunca existió un dragón, pero sin embargo en el libro del Apocalipsis aparece un dragón que quiere perseguir a una mujer que está embarazada y viendo que no puede con ella, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, ¿verdad? Y es un nombre, es un animal mitológico que se emplea para hablar, por ejemplo, de Satanás. Ustedes saben que una de las cosas más importantes de la vida que el Señor le dijo a Adán que hiciera era ponerle nombre a los animales, ponerle nombre a la creación de Dios. Dios creó los animales, pero no les puso nombre. Dios creó muchísimas cosas, pero las dejó sin nombre. Y el nombre es la identidad de esa persona, de ese animal, o de esa planta, o de ese árbol. Adán, con la sabiduría que tenía en aquel momento, antes de la caída, comenzó a ponerle nombre a los animales. Y cada nombre que vemos en la Biblia de un animal refleja la esencia de ese animal. Por ejemplo, la palabra perro, el nombre perro en hebreo es Keleb, que es la unión de la palabra kol, lev. Kol es todo, lev en hebreo es corazón. Al perro se le llama en hebreo todo corazón. Todo corazón. Y es que el perro es verdad, es así, ¿no? Esto es noble, es fiel, siempre está contigo. Al león se le puso Ari. Ari es la palabra temor. Aún antes de la caída, antes de que los animales, que todos eran herbívoros, se convirtieran en animales salvajes, ya Adán pudo discernir que ese animal en algún momento de la vida causaría miedo a la gente. Y así podemos ir por todo lo que Adán mencionó. Y vemos que incluso había momentos en los que Dios le cambiaba el nombre a ciertas personas. Por ejemplo, Abraham. El nombre de Abraham no se lo puso Dios, se lo pusieron sus padres en Ur de los Caldeos. Y entonces cuando él sigue al Señor en aquel llamado que recibió de sal de tu tierra y de tu parentela, el Señor le cambia el nombre, le añade una letra del nombre de Dios. Y entonces ya era Abraham. Y todo eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que Dios, aunque tiene un nombre propio, hay muchos nombres que identifican a Dios. Se le llama Elohim, se le llama Adonai, y tantos nombres. El Señor Jesucristo exactamente igual. Alfa y Omega, príncipe de paz, admirable, consejero, Emmanuel, etc. Y el Espíritu Santo exactamente igual. Es la misma persona. Pero esos nombres nos hablan de su naturaleza. Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Consolador, etc. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, encontramos que hay muchos nombres y muchos animales, incluso algunos de ellos que van cambiando de color. Ahora, en el arte, cuando una persona hace una estatua de una persona montada a caballo y ese caballo está sobre dos patas, eso significa de que el artista le está haciendo un homenaje tanto al caballo como al jinete que lo monta. Pero si por el contrario el caballo, en vez de estar alzado sobre dos patas, está sobre sus cuatro patas, el artista a quien quería destacar era al jinete, no al caballo. Así que cuando ustedes comienzan a leer el libro de Apocalipsis y ven a un caballo blanco que va cambiando de color, no hay que fijarse tanto en el animal, sino en lo que va pasando con el jinete que lo monta, ¿verdad? Y de una forma indirecta se habla del personaje que lo monta, que no es otro más que el anticristo, viendo cómo ese caballo va cambiando de color, según lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. La ventaja del libro del Apocalipsis es que está en orden cronológico. La Biblia no está en orden. La Biblia, el primer libro, por su antigüedad, no es el libro del Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Debería estar el primero, pero se decidió poner otro orden en la Biblia. Todos los libros que tenemos en la Biblia son exactamente los mismos libros del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Ellos saben que no tienen el Nuevo Testamento porque no creen en el Señor Jesucristo. La única diferencia entre la Biblia
hebrea, por decirlo de alguna manera, y nuestras Biblias, es que nuestra Biblia en el Antiguo Testamento termina con el libro de... No, el Antiguo Testamento, con Malaquías. Y el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea termina con Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque si usted termina de leer el Antiguo Testamento y pronuncia la última palabra del Antiguo Testamento en el libro del profeta Malaquías, la última palabra es la palabra maldición. Y como ellos no quieren terminar de leer el Antiguo Testamento diciendo maldición, invirtieron el orden y pusieron Segunda de Crónicas al final. ¿Y cuál es la última palabra de Segunda de Crónicas? Israel. Y entonces lo que hacen es que cogen la primera letra de la Biblia, la última letra del Antiguo Testamento, y forman la palabra Lev. La B de Génesis, la Lamed de Segunda de Crónicas. ¿Y qué significa Lev? Corazón. Hemos leído el corazón de Dios. Salvo esa diferencia, todos los libros que tenemos en la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo, pero no están en orden. Pero yo aconsejo que como mínimo una vez cada cierto tiempo, todo creyente empiece a leer la Biblia desde el principio, para que más o menos vaya conociendo cómo el Señor fue actuando a lo largo de los tiempos. Ahora, hoy vamos a hacer algo diferente. No lo hemos hecho en todo este viaje que estamos realizando en esta ocasión por Estados Unidos. Yo les voy a dar lugar para que ustedes hagan preguntas, ¿vale? Yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Así que piensen su pregunta, pero no se invente cosas raras, ¿eh? Preguntas que usted tenga en su corazón. Y no empiece ahora, le voy a preguntar si hay vida en otro planeta. Es que me interesa si hay vida en otro planeta. Pero bueno, bastante tengo con la que tengo aquí, ¿no? Ahora, en el libro del Apocalipsis se nos dice que cuando comience un periodo terrible de la historia de la humanidad, que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia de Jacob o de Israel, en el Nuevo Testamento se conoce como la Gran Tribulación, empieza con algo que lo llaman los sellos. ¿Qué es eso de los sellos? Los libros no existían en la época bíblica. Los discípulos no escribieron libros, escribieron sobre pergaminos, sobre hojas. Y cuando alguien quería mandar un mensaje a otra persona para que no lo leyera cualquier persona, lo que hacía es que lo enrollaba y lo sellaba con cera de la vela, y así ese documento quedaba herméticamente cerrado, sellado. En el libro del Apocalipsis hay una visión donde hay un rollo, un pergamino con 7 sellos. Cada vez que se abre uno de esos sellos, ocurre algo en la tierra. Comienzan a continuación las 7 trompetas. Y cuando terminan las 7 trompetas, comienzan las 7 copas. Así que tenemos 7, 7 y 7, ¿cuánto es? 21, ¿no? Es que hoy 25. 7, 7 y 7, sellos, trompetas y copas. La gran tribulación es un periodo que dura 7 años. 7 años. La primera parte de 3 años y medio es cuando se cumplen los sellos y las trompetas. Y en la segunda parte de la gran tribulación, es decir, en los segundos 3 años y medio, es cuando se derraman las copas de la ira sobre el planeta Tierra. Entonces, como dato bastante curioso e importante a tener en cuenta, déjenme que les lea unos versículos de la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Corinto. Preste atención, por favor. Yo voy a leer en 1 de Corintios, capítulo 15, el verso 51. Dice así la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado nunca por nadie. Es la primera vez que se va a contar esto. Ni Malaquías, ni Daniel, ningún profeta, ningún personaje de la Biblia jamás había contado lo que el apóstol Pablo va a contar ahora. Dice, os voy a contar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformados es la palabra griega metamorfosis. Es cuando de gusano se transforma en una hermosa mariposa, ¿verdad? Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar los ojos? Nada. A la final, trompeta. ¿Cuántas trompetas le dije que había? A la final trompeta, ¿qué pasa? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 7 sellos, 7 trompetas, 3 años y medio de tribulación.
¿Qué ocurre después? Las 7 copas de la ira. Pablo dice, le voy a contar un secreto. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. La resurrección de los que murieron en Cristo, con su fe puesta en el Señor, se producirá juntamente con el arrebatamiento de los que estemos vivos en ese momento a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los vivos que creen en el Señor, y entonces comienza la segunda parte de la gran tribulación, 3 años y medio terribles, que es entonces cuando marcan, cuando sellan a la gente con la famosa marca del 666, donde desaparece el dinero. No se van a utilizar tarjetas de crédito, ni cheques, ni pagos en cash, en efectivo, sino que la gente tendrá un sistema diferente para controlar a la población mundial y a la economía. Se le pondrá a la gente en su mano y en su frente un pequeño microchip, de tal manera que nadie puede comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada si no está con ese sistema nuevo que ya está inventado, pero que aún no se ha utilizado en la gran mayoría. En los animales, por ejemplo, los que hemos tenido perros en España, es obligatorio, la ley nos obliga a ponerles un microchip para que si se pierden o muerde a una persona o pasa cualquier desgracia, con una maquinita se sabe quién es el dueño, si está vacunado, si no está vacunado, etcétera, etcétera. Ese sistema ya existe. Decir esto hace 2000 años era un disparate, porque ese sistema no existía. Pero dice la Biblia que el anticristo, para tener la población mundial controlada, y sobre todo el aspecto económico, que es lo que a la gente más le duele, nadie podrá comprar ni vender, ni podrá poner gasolina a su vehículo, ni podrá recibir el dinero que usted obtiene cada semana o cada mes por su trabajo. Pequeños, grandes, ricos, pobres, blancos, negros, absolutamente todos los seres humanos tendrán que estar marcados con este nuevo sistema, que además no solamente te va a permitir hacer todo tipo de transacciones comerciales, tanto comprar como vender, sino que además es un sistema de control mundial. Te pueden controlar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo donde te metas. Acabo de decir que al final de la trompeta se produce la primera resurrección, los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados por el Señor. Esto que les acabo de comentar va a ser en la segunda parte de la gran tribulación, cuando nosotros los creyentes, gracias al Señor, no estaremos en ese momento. Durante ese periodo ya sabemos cómo va a funcionar el tema económico, pero ¿y el tema político? ¿Cómo va a funcionar el tema de la política? Yo no sé cuántos de ustedes vieron ayer algo que no había pasado nunca en la historia. Es que, hermanos, si nosotros anotamos las cosas que hemos visto, que no las había visto nadie en la historia de la humanidad, la lista sería enorme. Bueno, empezando por marzo del 2020, el famoso COVID, donde nunca jamás había ocurrido que toda la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, no podían salir a las calles. Se cerraron las iglesias, los aeropuertos, los puertos, los supermercados, todo se cerró. Eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Alineación de planetas. En este momento están pasando por delante de la Tierra todos los planetas, uno en fila india, uno detrás de otro. Eso hacía siglos y siglos que no había ocurrido. La lista sería interminable. Pero es interesante notar que en los últimos tiempos no solamente la economía va a estar controlada, los precios también van a estar controlados y por supuesto se van a disparar de una forma tremenda. La política va a estar fundamentalmente dirigida por un personaje que recibirá un poder económico, político, militar y espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Ese político, ese hombre de carne y hueso, esa persona que tiene papá, mamá, ID, etcétera, etcétera, solamente Juan lo llama el antimesías, el anticristo. Pero recibe otros nombres en la Biblia, como por ejemplo vimos ayer, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que es como el Apocalipsis, ¿no?, del Antiguo Testamento, se le llama el cuerno pequeño. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama el cuerno pequeño? Porque Daniel tiene una visión donde ve una bestia, ve un animal muy difícil de describir y lo ve con 10 cuernos en su cabeza y de en medio de los 10 cuernos aparece uno pequeñito que comienza a crecer y hace guerra contra todo el mundo y comienza a decir cosas terribles contra Dios. Ese es el personaje que lo conocemos como el anticristo. Él va a estar durante el periodo de la gran tribulación haciendo de las suyas
Y la Biblia nos da muchos detalles acerca de su forma de ser, su forma de hablar, lo que hará, etcétera, etcétera. Y al final logrará reunir a un montón de naciones para ir a pelear contra Israel. Les decía que ayer o antes de ayer, en el despacho Oval, el presidente de los Estados Unidos recibió al presidente de Ucrania, a Zelensky. Lo que allí sucedió jamás en la historia, en directo, se había visto. A gritos, el uno contra el otro. ¿Lo vieron? Fue algo realmente impresionante. Allí se rompió todo el protocolo, todo lo políticamente correcto. Trump mandando a callar al chiquitín del Zelensky, el otro diciéndole que no sé qué, que tú te estás faltando el respeto a los Estados Unidos. Una cosa increíble. Incluso Trump llegó a decirle, tú estás a punto de provocar una tercera guerra mundial en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En Europa tenemos algo que se llama la Organización del Atlántico Norte. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la peor guerra que jamás ha existido en la historia de la humanidad, ya había habido otra, con el paso del tiempo se creó una organización para defendernos los unos a los otros, el bloque del este contra el bloque del oeste. Estados Unidos, cuando fueron atacadas la flota que tenía en el Pacífico, en Pearl Harbor, tuvo que intervenir en la guerra. Y los norteamericanos vinieron a Europa a liberar a Europa de la presión del sistema nazi que había nacido en Alemania, con Hitler. Estados Unidos ha sido siempre uno de los mejores aliados de Europa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ucrania está entre Rusia y Europa. No es del Atlántico, no es de la OTAN, está ahí en terreno de nadie. Rusia dijo, si Ucrania entra en la guerra, corrijo, si Ucrania entra en la organización del Atlántico Norte o de la OTAN, ataca Europa con armas nucleares. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Europa no se atreve a pelear contra el oso, contra Rusia, pero entonces llena de armamento a los ucranianos para hacerle la guerra a Rusia. Y esto es algo interminable, esto no va a tener fin nunca. ¿Quién va a poder vencer a ese personaje? Pero ayer, por primera vez, Estados Unidos le amenazó y le dijo, no te voy a apoyar, no te voy a mandar absolutamente nada. Ya están los políticos haciendo reuniones en Europa y en todas partes del mundo, asustados, preocupados, porque el cambio geopolítico, el mundo va a cambiar así de una forma increíble. El mundo que dejamos el año pasado, en el 2024, va a ser completamente diferente al mundo que ya están organizando para este año. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado en Israel. Por primera vez en la historia, un presidente, en este caso de los Estados Unidos, se ha atrevido a decir que los 2,5, casi 3 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que es un terreno de unos 45 o 50 kilómetros de largo en la costa mediterránea, quiere sacar a toda la población y él quiere hacer de toda la Franja de Gaza un lugar de lujo, de hoteles, de spas, etcétera, etcétera. Eso jamás nadie lo había dicho. ¿Dónde vamos a meter a 3 millones de personas que no se quieren ir? Egipto ha puesto 2.500 tanques de guerra y ha minado toda la península del Sinaí y ha dicho no queremos aceptar ni a uno, no vamos a abrir la frontera para que vengan a vivir aquí. El otro día el presidente Hussein de Jordania vino aquí a Estados Unidos y se entrevistó con Donald Trump. Y Trump le dijo, llévate a 1 millón, a 2 millones a tu tierra. Y él dijo, no, me llevaré a unas 200 o 300 familias, como mucho. Es decir, hay cambios que se están produciendo en el planeta Tierra que tenemos que ser conscientes de que nos van a afectar de una manera u otra a todos y a cada uno de nosotros. Y el mundo lo que está necesitando urgentemente es que se levante alguien. Da igual si es rubio o moreno, si es bueno o malo, de derechas o de izquierda. Alguien que venga y ponga orden en este caos llamado el planeta Tierra. Y el diablo lo tiene preparado. El diablo tiene preparado ese personaje. La Biblia dice que el valor numérico de su nombre suma 666. Es decir, es un hombre que en los últimos tiempos recibirá una capacidad tremenda del enemigo. Y si me permiten, quiero leerles cómo será este personaje. ¿Tienen tiempo? Perfecto. Gracias, hermano. ¿Cuánto me dan un minuto? 5 minutos. ¿Cuánto me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Tengo tiempo de sobra. A la gente le impresiona mucho siempre el aspecto físico, ¿no? Miran cómo es, si es alto, si es bajo, si es así o asado.
La Biblia nos habla acerca de cómo va a ser este personaje. Presten atención. Lo voy a leer primeramente en el lenguaje bíblico y después lo voy a interpretar para que entendamos el texto. Dice en Apocalipsis capítulo 13, y ahora pasamos a las preguntas. Me paré sobre la arena del mar. Bueno, antes de leer el texto, déjeme decirle que cuando se escribió la Biblia no se escribió ni con capítulos ni con versículos. Eso fue un invento de siglos más adelante. Por lo tanto, a veces los capítulos y los versículos impiden que se siga desarrollando el tema. El capítulo 12 no debería de haber terminado en el versículo 17, sino en el versículo 1. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me parece, ahí es donde el que se para no es Juan, el que se para es el diablo, Satanás, viendo su impotencia, viendo su incapacidad de poder destruir a la mujer, que ya dije en su momento que prefigura al pueblo de Israel. Dice que del mar, y en Apocalipsis cuando se habla del mar, habla de naciones. Quite la palabra mar y ponga naciones. Me paré sobre las naciones y vi subir del mar, de entre las naciones, a una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero escuche ahora esto. La bestia, la persona que vi, era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca era como la de un león. ¿Verdad que es difícil entender esto? ¿Usted ha visto alguna persona que cuando habla parece un león? ¿Usted ha visto a alguna persona que sus pies se parezcan a un oso? ¿O ha visto a una persona parecida a un leopardo? Uno dice, pero no entiendo nada. Pero es que el libro del Apocalipsis hay que entender que se escribió en clave. ¿En clave por qué? Para que los inconversos no lo entendieran. Y la tragedia es que ni lo entienden los inconversos y muchos creyentes tampoco. Esa es la tragedia. Se escribió en clave. Yo le puedo decir un montón de cosas a Elena con las manos. No se las voy a decir a ustedes. Elena y yo nos cogemos las manos y sin decirnos nada, ¿a que sí? ¿Sí o no? No me dejes pasar vergüenza. Yo con las manos le digo un montón de cosas. El Señor en el Apocalipsis nos dice un montón de cosas, pero nos la dice en clave, para que el Imperio Romano y la gente de la época no entendiera lo que Juan estaba diciendo. ¿Por qué él emplea 3 animales? El leopardo, el oso y el león. Porque los judíos que habían leído y conocían perfectamente el libro de Daniel, sabían esto que les voy a contar. Lo voy a contar lo más sencillo posible para que todos lo entiendan. Daniel está en Babilonia, cautivo, y una noche tiene un sueño. Y en ese sueño ve 4 animales. Y él se queda mirando y ve que hay un león con alas. Y después aparece un oso. Y después aparece un leopardo con 4 cabezas. Y después un cuarto animal que ahora no voy a mencionar. Cuando el Señor le da la interpretación de ese sueño, y quiero decir de paso que no todo lo que sueña tiene que tener una interpretación. Si la gente dice, pastor, yo soñé esto y aquello, ¿qué debe significar? Sí, que comiste mucho, mija, comiste mucho. Pero los sueños bíblicos sí tienen interpretación. Y el Señor le dijo, mira Daniel, el león es Babilonia. El oso son los medos persas. ¿Quiénes son los persas actualmente? Los iraníes. Irán es Persia. Los persas y los medos son los kurdos, que no tienen tierra. Están tratando de tener un trocito de tierra ahí entre Turquía y Siria. Y el leopardo, Grecia. ¿Por qué lo vio con 4 cabezas? No existe un leopardo con 4 cabezas. Pero de una forma simbólica, el Señor le dice a Daniel, mira, cuando el imperio griego caiga, se va a dividir en 4. Y ya dije ayer que fueron 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, los 4 nombres de sus generales. Entonces, si el león es Babilonia, el oso son los persas y el leopardo es Grecia, con esta interpretación, ¿se acuerdan de lo que les acabo de decir? ¿El león quién es? Babilonia. El oso, Persia o Irán. Y el leopardo, Grecia. Otra vez, ¿el león quién es? Babilonia. El oso, Persia, Irán. Y el leopardo, Grecia. El león, Babilonia. El oso, persa. Y el leopardo, ¿se acuerdan? Vamos a Apocalipsis. La bestia que vi era semejante a un griego. Dice leopardo.
pero tú sabes que el leopardo es Grecia. La persona que vi se parecía a un griego y sus pies eran como un oso. ¿Quién era el oso? Un persa. Y cuando hablaba como un babilónico. ¿Se da cuenta que si usted sabe interpretar los animales, automáticamente entiendes el pasaje? ¿Qué le está diciendo el Señor a Juan y por consiguiente también a nosotros? Que el anticristo será una mezcla de todo un poco. ¿Qué es lo que les gustaba a los griegos? Aparentar. Ellos inventaron las Olimpiadas. Ellos eran promiscuos sexuales. Todo vale. Los griegos eran personas que le daban mucho lugar a la filosofía. Hablar y debatir y discutir. Es decir, una elocuencia, una oratoria espectacular. ¿Cómo eran los babilónicos? Gente agresiva, el león, el rey de la selva. Gente violenta, gente que no respetaba la vida humana. ¿Cómo eran, por ejemplo, los persas? Bueno, ¿cómo son? Fueron los que inventaron el ajedrez. Son personas que son capaces de estar 20 años organizando una guerra. Los ves amables, simpáticos. No son árabes, son persas, que no tienen nada que ver. Y son personas que saben esperar, son pacientes. Y esperan, y esperan, y esperan, y esperan. Te ganan la confianza. Y cuando crees que está de tu lado, te ataca por la espalda. Todas esas características de los imperios que han existido a lo largo de la historia van a residir en la personalidad y en la naturaleza del anticristo. Será una persona tremendamente carismática, con una elocuencia increíble que cautivará a muchas personas. Será al mismo tiempo una persona que es agresiva, violenta, pero no te lo demuestra. Será una persona que le va a dar mucha importancia a la apariencia física. No sé cuántos de ustedes saben que una de las industrias que más dinero produce en el mundo es todo el tema del cambio de sexo, y quítame aquí, ponme por allá, y súbeme por aquí, bájame del otro lado. Todo eso que a algunas les gusta tanto, todas esas estupideces que tienen atontada a la mayoría de la gente, porque aunque la mona se vista de seda, mona te vas a quedar, ¿entiendes? Pero ella sigue, y quítame de aquí, y estírame por allá, ya, va. Todas esas estupideces. Todo eso es lo que va a fomentar el anticristo. Y estamos viviendo en un mundo de apariencia. Estamos viviendo en un mundo de tanto tienes, tanto vales. Estamos viviendo en un mundo que la gente está más obsesionada por pagar y comprar y pagar que en hacer a lo mejor la voluntad de Dios para su vida. Es un sistema que atrapa a la gente, que aparentemente te da todo, pero no te da nada. Te tiene 15, 20, 30 años de tu vida y cuando crees que ya tienes tu imperio creado, ¡pum!, te dio un infarto y te moriste. Y lo hereda uno que en una semana se gasta lo que tú trabajaste 20 años, o 40, o toda tu vida. Ese es el sistema del mundo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque son efímeras, son engañosas. Haceos tesoros en el reino de los cielos, donde allí no te pueden robar, ni te pueden quitar nada los seres humanos. Así es. Y este es el anticristo. ¿Quieres coche? Toma coche. ¿Quieres casa? Toma casa. Pero vas a trabajar de sol a sol para pagar las cosas. No tienes tiempo para atender a tu hijo. Que me lo críen en la universidad, que me lo críen en la escuela. Y cuando lo quieras ayudar, llegaste tarde. Y ya no lo conoces. Y así es la vida. Ese es el sistema que se ha ido creando paulatinamente, poco a poco. ¿Queréis religiones? Tengan religiones. ¿Quieren deporte? Tengan todo el deporte que quieran. Y mientras tanto el enemigo va haciendo su obra y te convierte en un esclavo y encima te crees que eres libre. Y no hay peor esclavo que aquel que no sabe que es un esclavo. Este es el mundo que nos espera. Esta es la sociedad que se está creando en las universidades, en todas partes del mundo. Cuando ya, por ejemplo, sales por las calles y no ves niños jugando en las calles, los encuentras con la maquinita todo el santo día, que tienen unos músculos en los dedos impresionantes, que son capaces de escribir a una velocidad brutal, pero luego después le pregunta, ¿cómo se llama ese pajarito? Y no sabe ni cómo se llama el pájaro que está en el jardín de su casa. Están atontados, perdidos, ¿verdad? En fin, hermanos, los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y tenemos que conocer la voluntad y la palabra del Señor para no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Quiero en este momento dar lugar a algunas personas que a lo mejor tengan alguna pregunta sobre lo que he comentado en esta mañana, que esto es simplemente la puntita del iceberg. Este tema es para estar años y años estudiándolo y analizándolo versículo por versículo, palabra por palabra, etc. Pero no quiero compartir algo más si no se ha entendido
lo que he explicado. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted levante la mano, se le va a acercar nuestra hermana Xiomara con un micrófono, porque estamos grabando, y vamos a... ¿Hay otro ahí? Ah, bueno. Y usted hace su pregunta y yo intentaré, si puedo, dar respuesta a su pregunta. Pero estamos aquí no solamente para comer lo que haya comido, sino estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Me levante su mano la persona que tenga la pregunta y nuestro hermano se va a acercar. Hable fuerte y claro al micrófono para que todos le podamos oír. Adelante. Si podemos abrir ese micrófono, Marcos. Hermanos, buenos días. Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Pastor, Dios les bendiga. Es hermoso estar escuchando, es muy edificante sus predicaciones. Yo tengo una pregunta. Usted nos explica que la Biblia no se escrita cronológicamente. No. Solamente el libro de Apocalipsis. Entonces yo siempre he entendido que en Apocalipsis 4, que dice la adoración celestial, voy a leer un versículo nada más. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono y uno sentado. Yo entiendo aquí, pastor, que es el arrebatamiento, que es cuando nos vamos con el Señor y nos encontramos en las nubes. Esa es mi pregunta para usted, porque yo siempre he entendido que nos vamos en Apocalipsis 4 y que no vamos a pasar solamente, que estamos pasando solamente principios de dolores, pero que no vamos a pasar la tribulación, ni tampoco la gran tribulación. Ok. Gracias. Bueno, de nada, hermana. Gracias por su pregunta. Hay una gran diferencia entre lo que usted entiende y lo que es. Nosotros durante años hemos entendido muchas cosas, pero al final resulta que a la luz de la palabra de Dios eran al revés de lo que habíamos entendido, o nos habían explicado. Cuando fuimos católicos, ¿cuántas veces fuimos al cura? Creyendo que era la forma de recibir el perdón de nuestros pecados. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿se acuerdan de aquello? Y lo hacíamos, ¿por qué? Porque creíamos que era así. Y después íbamos a comer el cuerpo de Cristo, y nos daban la hostia. Y tantas cosas que hicimos creyendo que eran así, y estábamos sinceramente equivocados. En Apocalipsis capítulo 4 no se habla del arrebatamiento de la iglesia, en absoluto. En Apocalipsis capítulo 4 hay una visión donde se ve un tiempo de adoración en la presencia del Señor, pero no dice en ningún momento que la iglesia está allí, no lo dice. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo de los últimos 150, 160 años de la historia de la iglesia, aproximadamente, se introdujo en la teología de la iglesia evangélica una opinión de un sacerdote que dijo, estudiando él por su cuenta, que la iglesia apostólica, católica y romana no pasaría por ningún momento ni la primera ni la segunda parte de la tribulación. Eso lo dijo un cura. Si ustedes, por ejemplo, leen los libros que leían los cristianos en la Edad Media, o en el siglo XVII, o en el siglo, otro cualquier siglo, en ningún momento la iglesia creyó eso, jamás, jamás. Ese sacerdote católico dijo que la iglesia católica, no la evangélica, la iglesia católica, por ser la iglesia católica, no pasaría por ningún periodo de la gran tribulación, sino que eso era para los judíos, porque como habían matado a Cristo, lo llamaban los deicidas, los que habían matado a Dios, se merecían todos esos juicios y todos esos castigos. Un tal Scofield, un teólogo muy reconocido y muy respetado del mundo protestante o evangélico, escribió una Biblia que lleva su nombre, la Biblia de Scofield, e incluyó en sus comentarios, por primera vez en una Biblia, eso estaba prohibido, eso no se podía. Hoy en día en las Biblias hay de todo, hay mapas, hay pesos y medidas, hay comentarios. Scofield fue una de las primeras personas que incluyó comentarios en la Biblia que lleva su nombre. Y uno de los comentarios que hizo, que no era de él, sino era del cura, que le acabo de decir, aproximadamente hace unos 150, 160 años, es que la iglesia cristiana evangélica no pasaría por la gran tribulación. Pero no fue una idea de Scofield. Fue una idea de aquel cura que a él le gustó y la puso. Y como Scofield era un hombre muy querido, muy respetado y todo un teólogo evangélico, se extendió como pólvora
la enseñanza de que la iglesia no iba a estar en la gran tribulación. Pero utilicemos el sentido común, que a veces es el sentido menos común que se ve, ¿no? El sentido común. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Posiciones en lo que voy a decir. Aquí tenemos un periodo de 7 años. Empieza con los sellos, siguen las trompetas y finalizan con las copas. Yo he leído en esta mañana, si habéis prestado atención, 1 Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo vuelve a repetir y dijo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta, a la final trompeta, repito, a la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Sellos, trompeta. ¿Cuánto suma este tiempo? 3 años y medio. A la final trompeta, para que suene la 7ª trompeta, metafóricamente hablando, han tenido que pasar 3 años y medio. Si la iglesia fue llevada al principio, entonces lo que Pablo escribió fue mentira. Es rotundamente falso, se equivocó. Porque Pablo dice cuándo se va a producir en la primera resurrección y cuándo iban a ser arrebatados los que estuvieran vivos en aquel momento. A la final trompeta. A la final, no a la primera, no a la segunda, a la final trompeta. Si la iglesia fue arrebatada, como algunos opinan, al principio de la tribulación, entonces ya allí se fueron y resucitaron los muertos en Cristo. Pero resulta que a la final trompeta hay otra resurrección y después del milenio hay otra resurrección, ya hay 3 y la Biblia solamente habla de 2. ¿Qué hacemos con 1 Corintios capítulo 15? ¿Lo borramos? Choca frontalmente con lo que nos enseñaron, ¿verdad? Permíteme decirle, hermana, que a mí me enseñaron lo mismo. Exactamente lo mismo. Que la iglesia no pasaría por la gran tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso anoche expliqué que cuando usted lee el libro del Apocalipsis se mencionan 3 tipos de iras diferentes: la ira del Cordero o de Dios, la ira del dragón, Satanás, y la ira de las naciones. Si la Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación, la pregunta es: ¿de qué ira es de la que estamos exentas? ¿De la de las naciones, de las del diablo o de la del Señor? Evidentemente la del Señor. El Señor no está enfadado con nosotros, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la idea, la opinión de un cura prevaleció sobre la opinión generalizada de 2000 años de historia de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo dijo: y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No es una desgracia que nos persigan ni que se metan con nosotros. Lo que es una desgracia es que no nos hagan caso ni se den cuenta que estamos aquí. Esa es la peor desgracia que nos ha pasado. Que hablen más de la gente del mundo que de los cristianos en la tierra. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 es una visión celestial de un periodo de alabanza y de adoración, pero en ningún momento encontramos a toda la cristiandad. Porque le digo más, si usted lee un poquito más adelante, en el capítulo 5, uno de los ancianos le dice a Juan: estos de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que están vestidos con ropas blancas, una multitud que nadie puede contar, ¿quiénes son estas personas? ¿Y de dónde han salido? Y Juan llora y le dice al anciano que le haga la pregunta: no lo sé, Señor, yo no sé quién es esta gente. De todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no se pueden contar de tantos que son. No sé quiénes son, ni de dónde vienen. Y la respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación y no se han manchado, sino que han permanecido fieles al Señor. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero si eran creyentes, ¿por qué no se fueron antes? ¿Por qué se quedaron? Porque el arrebatamiento no se produce al principio, sino en la mitad de la semana, a la final trompeta. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Más preguntas? Allá atrás hay un hermano que tiene su mano levantada. Aquí pasa. Y allí también. Ok, venga. No, los dos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es acerca de Mateo 24, 16. Acerca si esa es una profecía ya que se cumplió o está por cumplirse o es doblemente profética. Porque habla de los que estén en Judea huyan a los montes. Sí. Judea y Samaria están en manos de la autoridad palestina y ya en esos territorios hay presencia judía en estos momentos. Judea no está bajo autoridad palestina. Judea no, parte de Samaria, que ellos lo llaman Transjordania.
Pero, la autoridad palestina tiene la ciudad de Nablus, que era la antigua Siquén, donde la hija de Jacob fue vilmente violada. Tienen Jenin, tienen Jericó, tienen Ramala, tienen Betel, tienen la franja de Gaza. Esos son los... Y Betel. Betel no, Belén. Y Jericó, exactamente, y Jericó. Entonces, Mateo capítulo 24 es un capítulo que parte se ha cumplido en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, por las legiones de Tito, que era el hijo de Vespasiano, el emperador de Roma. Entonces, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos que no entraran ni se quedaran en Jerusalén. La historia demostró que muy poquitos cristianos murieron en la destrucción del templo de Jerusalén, porque ellos sabían que la ciudad iba a ser destruida, como le dijo el Señor a sus discípulos. Por lo tanto, esa parte que usted acaba de mencionar es la parte que se ha cumplido en los tiempos de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero hay una gran parte del capítulo 24 de Mateo que aún está por cumplirse. ¿Sí? Gracias. Ok, bendiciones, hermano. Acá hay una pregunta, pastor. Dígame. ¿Quién más por aquí? Buenos días, pastor. Buenos días, hermana. La pregunta es, en el capítulo 6, donde hablan acerca de los sellos, el primer caballo que aparece es el caballo blanco. Sí. Y tengo la duda de quién es ese caballo blanco, porque en el capítulo 19, en el versículo 11, aparece un caballo blanco que representa a Jesús. Sí. Sin embargo, este caballo está un poco más relacionado con lo que habla Zacarías 1, que son todos esos caballos que salen refocados, ¿cierto? Entonces, la confusión es, ¿ese ya no representaría a Jesús o a quién representa? Ok, nosotros siempre, una de las cosas que le enseñamos a la gente, no solamente cuando estudian el Apocalipsis, sino cualquier parte de la Escritura, es leer el contexto. Hay una de las reglas de la hermenéutica, dicho sea de paso que la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y hay muchas reglas que hay que tener en cuenta. Una de las reglas dice que un texto fuera de su contexto forma un pretexto. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí o no? Pero también la Biblia dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. ¿En qué quedamos? ¿Quién es el león? ¿El diablo o el Señor Jesucristo? Depende del contexto. Depende del contexto, ¿vale? Entonces, ese caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 6, el que lo monta es el anticristo. El personaje central no es el caballo, el personaje central es el que lo monta, que dice que la Biblia que lleva un arco pero sin flechas. Es una forma metafórica de decir la forma, entre comillas, pacífica en la que va a aparecer el anticristo en la escena mundial, ofreciendo paz y seguridad. Pero el caballo blanco que usted ha leído más adelante en Apocalipsis se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no siempre el mismo animal representa la misma cosa en esta ocasión. ¿Por qué? Porque en la época bíblica, cuando una persona venía en son de paz, montaba en un pollino. Y cuando venía como rey, para poner su autoridad, venía en un caballo blanco. Por eso el Señor Jesucristo no entró montado en un caballo cuando vino a la ciudad de Jerusalén, porque Él vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Yo vengo en paz, vengo en un pollino. Pero cuando venga la segunda vez, vengo en un caballo blanco, como diciendo, aquí vengo yo a reinar y a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces eso significa que la gran tribulación empieza cuando se manifiesta de frente el anticristo. Exactamente, exactamente. Lo que inaugura la tribulación, que parece como que no ha pasado nada, es que hay un personaje político a nivel mundial que se llama el anticristo. Nosotros lo llamamos el anticristo. Él no se vaya, hola, soy el anticristo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo dije el otro día, lo voy a repetir, el idioma hebreo y el idioma griego es un idioma alfanumérico. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. Es como decir, la A es el 1, la B es el 2, la C sería el 3 y así sucesivamente. Entonces Juan dice, yo no les voy a decir cómo se llama, pero el valor numérico de su nombre suma 666, ¿vale? También ha habido otros nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, Hitler sumaba 666, pero no cumplía todas las características del anticristo. Pero ese es un dato muy significativo, porque el anticristo será un político cuyo nombre suma 666. Pero él es el que inaugura la gran tribulación. Él es el que llega a un pacto, que la Biblia le llama un pacto de muerte, pero que para los judíos y palestinos va a ser lo máximo, que por fin logra la paz y logran los judíos cumplir su sueño dorado, que es la reconstrucción del templo de Jerusalén, que ahora mismo no existe en Jerusalén. ¿Vale?
Aquí tengo una pregunta, pastor. Dígame. Hermano, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su esfuerzo, valentía. Y mi pregunta está en Apocalipsis 13:15. 13:15. Sobre la imagen que se le infundió, le va a infundir aliento. Podríamos estar pensando en nuestros días ahorita sobre los robots o lo que parecen humanoides, que hablan cosas hasta de Dios en los últimos días. Mire, el anticristo lógicamente va a utilizar toda la tecnología existente, no cabe la menor duda. Va a utilizar las redes sociales, va a utilizar los medios de comunicación masivos, va a utilizar la inteligencia artificial, va a utilizar absolutamente todo lo que esté a su alcance. No es que esas cosas sean malas. La inmensa mayoría de ustedes me han conocido no personalmente, sino a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Seguramente nunca nos hubiéramos llegado a conocer si yo no me hubiera animado a estar en YouTube, a estar en Facebook, ¿verdad? Y estar allí, pues, predicando lo que sea. La tecnología no es mala. Malo es el hombre que pueda hacer un mal uso de la tecnología, ¿verdad? La tecnología, repito, no es mala, pero el diablo, Satanás, el anticristo, lógicamente la va a utilizar para lo malo. La Biblia dice en ese capítulo 13 que él va a llegar un momento en el que en el templo de Jerusalén va a poner una imagen. Ahora, un inciso. Nosotros la palabra tanque de guerra, bomba nuclear, misil, internet, Facebook, Instagram, son palabras que nosotros ya utilizamos, que hace años no existían, pero que ya forman parte de nuestro lenguaje. Ahora tenemos que ponernos en el lugar de Juan. Juan está en una isla, es un pescador, hace 2000 años. Él no tiene el lenguaje para explicar o para expresar lo que para nosotros sería muy fácil explicar, ¿verdad? Y él tiene que utilizar un lenguaje muy limitado para explicar cosas que él está viendo por primera vez en su vida. Cuando él ve pasar un bombardero lanzando bombas, él dice, era como una gran langosta que lanzaba piedras del cielo como un talento, y cuando las lanzaba salía fuego por su boca. Hombre, lo que te está hablando son de aviones, de tanques, de submarinos, etc. Pero él está trabajando con un lenguaje tremendamente limitado. Por eso cuando él dice que el anticristo va a poner en el templo una imagen que le va a infundir aliento, por medio de la cual puede hablar, no necesariamente tiene por qué ser una estatua con la figura del anticristo que habla. Lo más probable es que sea una pantalla gigante de inteligencia artificial, que con la inteligencia artificial hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas. Incluso personas muertas han dado conciertos como si estuvieran en la plataforma utilizando la inteligencia artificial. Y personajes que murieron hace años hacen dúos en una plataforma con un cantante en la actualidad. Eso sería algo impensable hacer hace unos cuantos años atrás. Pero hoy en día se pueden hacer auténticas locuras, cambiar la voz, hacer que prediques en 50 idiomas que nunca has aprendido ni aprenderás. Todo eso, por supuesto, lo va a utilizar el anticristo en los últimos tiempos. Porque la Biblia dice que los ídolos de las naciones tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Pero lo que el anticristo pone en el templo es capaz de comunicarse con la gente. Probablemente utilice toda la tecnología que conocemos hoy en día. Vamos a dar lugar a dos preguntas más y vamos terminando. Mire, por este lado hay hermanos también que tienen levantada su mano, para que no piensen que la tenemos tomada con ustedes y estos son los buenos, ¿no? A ver, por ahí, hermano. Dios le bendiga, hermano. Igualmente. Hermano, la pregunta mía es de que en segunda de Tesalonicenses menciona de que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que llega al presente lo detiene. Y se ha creído, bueno, yo he escuchado pues, que han creído que ha sido, se lo han acreditado a la iglesia, que la iglesia no lo ha detenido, incluso el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero vemos que la iglesia, pues yo lo escuché en una predicación que es femenina. Exacto. Y que el Espíritu Santo pues ya ha estado antes, ¿verdad? De la creación del mundo, pues estaba el Espíritu Santo. Y si no fueran estos dos puntos, ¿cuál otro sería? Ok, mire, hermano. El gran problema es que a lo largo de los tiempos, muchos creyentes repiten las cosas que han oído como loros, pero no porque las hayan estudiado y comprobado directamente de la Biblia. No, te dicen esto, pero una pregunta, ¿dónde leyó? No, es que mi pastor lo dijo. Bueno, su pastor puede decir misa.
Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? En nuestro ministerio nosotros tenemos una regla de oro. Se lo sabe Anderson, lo sabe Jerónimo, lo sabe Marcos. Todos los pastores que están bajo nuestra cobertura lo saben. No vamos a predicar jamás de nada, ni vamos a compartir nada en el púlpito que no lo podamos demostrar con la Biblia. Porque si yo no puedo demostrar con la Biblia lo que estoy enseñando, entonces yo estoy tomando el pelo a ustedes, hermano. Esto no es, no porque yo lo digo, nosotros no trabajamos así. La Biblia dice esto. Sí, pero es que a mí me enseñaron, bueno, a usted le puede enseñar lo que quieran, pero usted lo que tiene que hacer es comprobar a la luz de la palabra de Dios si eso es así, o es teología de su iglesia, o es opinión de su pastor, o es teología de su denominación, pero no tiene nada que ver con la palabra. Los creyentes de Berea dicen que eran nobles, más nobles que los de Tesalónica, porque dice que comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que este nuevo predicador que había venido, que se llamaba Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, era realmente un predicador de verdades o de locuras. Entonces lo que yo les digo a todo el mundo, compruebe si lo que usted cree, compruebe si lo que usted ha predicado es bíblico o es simplemente una tradición y una costumbre de su iglesia. A mí me dijeron en la escuela bíblica donde yo estudié que lo que impedía la manifestación del anticristo, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Al Señor Jesucristo no lo detiene nada, Él puede venir cuando quiera. Pero ¿qué es lo que impide que este personaje, que desde mi punto de vista está vivo, qué es lo que impide que se manifieste? Dice, hasta que Él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Y me dijeron, el Espíritu Santo. Y no te imaginas cuando se me ocurrió preguntar al profesor, ¿y dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo impide esto? Y se me quedó mirando, porque tú sabes que en algunas iglesias, como preguntes algo, te tildan de rebelde. Hermana, sujétese, no sea rebelde. No, espere un momento. Yo me sujeto a lo bíblico, yo no me sujeto a lo que usted dice porque usted lo dice. Yo soy el pastor José Manuel Sierra, pero yo no me puedo subir aquí y decir, hermano, esto es lo que hay. Oye, usted será Manolo Sierra o San Pablo bendito, pero por encima de usted está la palabra del Señor. ¿Qué quiere que le diga? Y yo siempre le digo a la gente, si en algún momento, y lo digo de corazón, si en algún momento ustedes me oyen que yo estoy saliéndome de la Biblia, confróntenme, vengan y digan, hermano, esto no está en la Biblia. Pero hasta el momento nadie me ha dicho que me estoy saliendo de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo, pero es que la Biblia no dice que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Ay, pero es que a mí me lo enseñaron, volvemos otra vez a lo de siempre. Que da igual, hermano y hermana, lo que usted le enseñaron. ¿Dónde dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo en un momento determinado de la historia de la humanidad, como por ejemplo la Gran Tribulación, va a ser quitado de la tierra? ¿Dónde lo dice? Por favor, buscadme el versículo y traerlo aquí delante en esta mañana. ¿Dónde lo dice? Bueno, hermano, no lo dice así, pero como la iglesia no va a estar, y como la iglesia no está, tampoco está el Espíritu Santo. No, pero eso son conjeturas, eso son hipótesis, eso son opiniones personales. Es que es que el Espíritu Santo depende de la iglesia para estar o no estar. ¿No estaba el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y no existía la iglesia? ¿Y no existía el pueblo de Israel? ¿Y no existían los discípulos? ¿Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo no depende de ti, no depende de nadie. ¿Es Dios o no es Dios? Y Dios no es omnipresente. Pues si Dios es omnipresente, Él estará siempre en todas partes, sea tribulación, sea diluvio, sea monarquía, sea lo que sea. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo el que va a ser quitado de la tierra. Eso es rotundamente falso. Y me atrevo a decir que desafío a cualquiera que me lo pueda demostrar con la Biblia. No dice la Biblia que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Ni tampoco la iglesia es lo que frena la manifestación del anticristo, en absoluto. Entonces, ¿qué es? Bueno, habrá que buscar en la Biblia, porque Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, que si yo hubiera sido miembro de la iglesia de Tesalónica y Pablo hubiera sido mi pastor, me hubiera dicho, Manuel, tú sabes, ya te lo dije el otro día, tú sabes lo que lo detiene. ¿Cómo podían saber, hermanos, que llevaban 3 semanas convertidos esta respuesta? Y hay creyentes hoy en día que no lo saben. Bueno, hay un versículo en la Biblia que dice, lo leía creo que ayer o antes de ayer, la respuesta está en Daniel 12, versículos 1 y 2, para el que le interese el tema.
Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, hay algo que cuando sea levantado, sea removido, sea quitado, entonces se producirán las resurrecciones, etcétera, etcétera. Pero es que si lo que yo digo no lo puedo demostrar con la Biblia, usted, querido hermano, es un impostor. Nos está tomando el pelo a todos. Y nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, mi querido hermano, yo le digo a usted y a toda la audiencia aquí presente, toda declaración que hagamos, todo lo que practiquemos tiene que ser demostrado a la luz de la palabra del Señor. Como por ejemplo, permítame que ponga un ejemplo, no voy a citar nombres ni mucho menos, cuando le enseñan a las personas, como esta mañana me comentaba alguien, y el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que una persona que no ha hablado nunca en lengua no tiene al Espíritu Santo? Entonces, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene? A Jesús y a Dios. Y el Espíritu Santo lo tenemos allí en el rincón, ¿no? ¿No dice que los tres son uno? Entonces se han enseñado tantas cosas que se han repetido como el loro, pero no se han comprobado a la luz de la palabra de Dios. Y esa es la gran tragedia. Y ese es el motivo por el cual el Señor ha hecho una obra tan preciosa a través de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a la gente a ir a la Biblia. Vayan a la palabra, lean la Escritura, estudien la Sagrada Escritura. Y si lo que oyen no es de Dios, salga corriendo inmediatamente de ese lugar, antes de que usted se haga copartícipe de esa falsa enseñanza. Así de claro. La última, ¿les parece bien? La última. Aquí tengo una pregunta, pastor. A ver. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por su vida y por su ministerio. Hablando acerca de la numerología que nos explicaba, cómo se ha escrito a través de las culturas y de los tiempos, dice en 2 de Timoteo 3, habla de las características de las personas en los últimos tiempos. Sí. Y las características son 18, que son 3 veces 6. No sé si tenga que ver esto con lo que le representa el carácter del anticristo, o qué opinaría usted. Si le soy sincero, nunca había escuchado eso. Si le soy sincero. Usted está en 2 de Timoteo, perdón, el capítulo... 2 de Timoteo 3, ¿puedo leerlo? Dice. No, todo el capítulo no, si no nos van a dar... las partes nada más. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y son 18, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Sí, correcto. Esa era mi pregunta, ¿qué opinión tiene? Y usted dice que como son 18... Sí, o sea, hablando de la numerología, como hablamos en Apocalipsis, que está lleno de números. Lo que pasa es que a nosotros los cristianos el tema de la numerología no nos tiene que romper la cabeza. Porque fundamentalmente el tema de la gematría, que se llama así, gematría, que es el valor numérico de las palabras, es fundamentalmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se estudia con la gematría. Eso es un sistema de interpretación de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que es la gematría no nos tiene que perturbar a nosotros, porque estoy plenamente convencido de que Pablo no mencionó todas las características de la gente en los últimos tiempos. Seguramente serían cientos y cientos y cientos, ¿verdad? Pero bueno, está bien su observación, está muy interesante. De todas maneras, tampoco hace falta ser muy listo para darte cuenta que la gente hoy en día, a quien se parecen, como dice la Biblia, es al padre que tienen, a Satanás, el padre de mentira, ¿no? Que los domina y los controla. Hermanos queridos, una bendición enorme haber estado con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga. Este fuerte aplauso sea para nuestro Dios. Los hermanos nos van a ayudar con una alabanza en esta mañana. Aleluya.